Winslow Truss estaba de pie junto a la ventana de su despacho en Galveston Insurance Group, observando cómo la luz del sol jugueteaba sobre la superficie de la bahía. En el horizonte podía ver la silueta de un carguero que se acercaba lentamente al puerto. Aquella vista siempre la tranquilizaba y le recordaba por qué decidió quedarse en Galveston después de la universidad, en lugar de marcharse a Houston como tantos de sus compañeros. 5 años como perito le habían enseñado el valor de la estabilidad y el orden. Cada caso era como un pequeño rompecabezas que había que resolver encontrando un equilibrio entre los intereses del cliente y los de la empresa. Y Winslow lo hacía bien, atento a los detalles, justo pero no manipulador. Richard Ferguson, el propietario de la empresa, la había señalado en repetidas ocasiones como una de sus empleadas más valiosas. Un golpe en la puerta sacó a Winslow de su ensueño. ¿Está listo el informe sobre el caso Hansen?, preguntó Martha, la secretaria de la empresa, una mujer de mediana edad con mirada penetrante y una taza de té en la mano. Preguntó Ferguson. Casi, asintió Winslow, volviendo a su escritorio. Aún quedan algunas cifras por comprobar. Estará listo para el almuerzo. Martha se quedó en la puerta. Por cierto, hoy empieza un nuevo empleado, una analista de riesgos de Savannah. Ferguson la había contratado personalmente, saltándose el proceso habitual de entrevistas. Winslow enarcó una ceja. Eso no era habitual. Ferguson siempre seguía los procedimientos establecidos. Interesante, murmuró, abriendo el archivo del informe. 2 horas más tarde, cuando Winslow se dirigía a la sala de conferencias con el informe terminado, vio por primera vez a su nueva empleada. Una mujer alta con el pelo rojo oscuro, recogido en un elegante moño, estaba junto a Ferguson, sonriendo y hablando animadamente. Llevaba un traje gris impecablemente confeccionado que acentuaba su esbelta figura. Ferguson la escuchaba con una atención que Winslow nunca había visto en él. «Ah, Truss», le comentó a Winslow. «Te presento a Rivier Corbin, nuestra nueva analista de riesgos. Rivier, este es Winslow Truss, uno de nuestros mejores peritos». «Encantado de conocerte», dijo Rivier tendiéndole la mano. Su voz era melódica, pero con una sutil nota metálica. «He oído hablar mucho de tus progresos». Winslow le estrechó la mano, notando el tacto frío y el apretón ligeramente más firme de lo que esperaba. «Lo mismo digo», respondió ella. «Bienvenida al equipo». «Rivier ya se ha familiarizado con el caso de Hansen», informó Ferguson. «Tiene algunas observaciones interesantes». Winslow sintió una punzada de irritación. El caso de Hansen era un proyecto en el que llevaba trabajando 15 días, y el hecho de que un nuevo empleado hubiera intervenido inmediatamente le pareció inapropiado. En la reunión, Rivier se sentó frente a Winslow y, de vez en cuando, hacía comentarios que provocaban la aprobación de Ferguson. Estaba especialmente interesada en el caso del pesquero dañado por la tormenta. «Creo que podemos denegar el pago por completo», dijo Riviere. «El contrato dice claramente que el barco debía estar en el puerto cuando se emitió el aviso de tormenta, y se hizo a la mar 2 horas después del aviso». Winslow se puso tensa. Había pasado una semana investigando las circunstancias del caso, y estaba segura de que un pago parcial era la mejor solución. «Con el debido respeto», comenzó, «he comprobado las cifras del servicio meteorológico. Efectivamente, había un aviso, pero era para otra zona. Nuestro cliente viajaba en dirección contraria y se vio sorprendido por una tormenta que no estaba prevista». Riviere ladeó ligeramente la cabeza y una sonrisa condescendiente apareció en sus labios. «Me temo que se equivoca. Revisé los boletines de ese día. La advertencia se aplicaba a toda la bahía». Winslow sintió que la sangre se le subía a la cara. Era un matiz que podría haber pasado por alto. «Volveré a comprobar la información», dijo, intentando mantener un tono profesional. «Zornig, hazlo hoy», asintió Ferguson, «y prepara una denegación formal de pago si la información de Rivier concuerda». Al final del día, Winslow se vio obligado a admitir que Rivier tenía razón. La doble comprobación de los datos del servicio meteorológico confirmó que el aviso de tormenta cubría efectivamente toda la bahía. Esto significaba que el propietario del barco había incumplido las condiciones del seguro, y la compañía tenía todo el derecho a negarse a pagar. Con el corazón encogido, Winslow preparó el papeleo y se lo envió por correo electrónico a Ferguson. No le gustaba rechazar clientes.
sobre todo cuando se trataba de personas cuyo negocio dependía del mar. Pero las reglas son las reglas, y en este caso estaban del lado de la empresa. Mientras recogía sus cosas antes de marcharse, Winslow se dio cuenta de que Riviere y ella eran los únicos que quedaban en la oficina, discutiendo algo animadamente por teléfono. Winslow no quería escuchar a escondidas, pero la voz de Riviere sonaba lo bastante alta. Sí, el primer día fue genial. Ferguson ya está excitado. No, ella no es una amenaza. Aunque es considerada una estrella aquí, ya te he encontrado algunos errores en su trabajo. Winslow se marchó rápidamente, sin querer oír más. Las palabras de Riviere le dolieron, pero decidió no darles demasiada importancia. Después de todo, siempre había competencia en la oficina, y los nuevos empleados a menudo intentaban impresionar. Esperando a Winslow en casa, había una nevera vacía y una nota de su marido. Llego tarde, no me esperes levantada. Quentin llevaba 8 años trabajando como despachador en el puerto de Galveston, y antes ningún retraso había requerido una nota. Pero en los últimos 3 meses, a menudo volvía tarde, atribuyéndolo al aumento del tráfico de mercancías y a problemas de personal. Winslow calentó una cena congelada y se sentó junto a la ventana, mirando la tranquila calle. Su casa estaba a unas manzanas de la costa, lo bastante cerca como para sentir la brisa marina, pero lo bastante lejos como para no tener que preocuparse por las inundaciones durante las tormentas. La compraron hace 3 años, invirtiendo todos sus ahorros y pidiendo una hipoteca. En aquel momento, les pareció el comienzo de un nuevo capítulo feliz de sus vidas. Una llamada telefónica interrumpió sus cavilaciones. Winslow, soy Elma. La voz de su colega sonaba emocionada. ¿Ya te has enterado? ¿Qué noticias? Ferguson ha puesto a Riviere a cargo del proyecto de transporte marítimo de Galveston, el que has estado dirigiendo durante los últimos 6 meses. Winslow sintió que se le cortaba la respiración. Galveston Shipping era una importante empresa de transportes, y el contrato con ellos era uno de los más importantes para su agencia. Winslow se encargó personalmente de todas las negociaciones y conocía todos los detalles de la cooperación. Eso es imposible, dijo. Ni siquiera conoce el expediente del caso. Sin embargo, lo está. Ferguson envió una carta a todos los jefes de departamento antes de irse. Pensé que debías saberlo. Tras su conversación con Elma, Winslow permaneció largo rato con la mirada perdida. Esto era algo más que un proyecto de trabajo. Era el reconocimiento a su profesionalidad, el resultado de meses de trabajo. Y ahora se lo entregaba todo a un recién llegado que llevaba un día en la empresa. Quentin llegó a casa sobre las 11. Olía a colonia, que no solía usar, y a un tenue perfume femenino. Winslow fingió no darse cuenta. ¿Qué tal te ha ido el día?, preguntó intentando mantener la normalidad en su voz. Lo de siempre, se encogió de hombros Quentin, evitando su mirada. ¿Y a ti? Tenemos un nuevo empleado, dijo Winslow. Riviere Corbin, una analista de riesgos. Observó atentamente la reacción de su marido, pero él se limitó a asentir, sin mostrar interés, o esforzándose demasiado por no hacerlo. Estupendo, dijo y se dirigió a la ducha, dando por terminada la conversación. Las 2 semanas siguientes fueron un verdadero reto para Winslow. Riviere parecía estar en todas partes. Asistía a todas las reuniones importantes. Proponía nuevas ideas que Ferguson siempre aprobaba y poco a poco se fue haciendo cargo de los proyectos de Winslow uno a uno. En la reunión semanal, Riviere presentó un nuevo sistema de evaluación de riesgos que, según ella, optimizaría el rendimiento de la empresa. Me he dado cuenta de que algunos de nuestros empleados dedican demasiado tiempo a comprobar los datos, dijo lanzando una fugaz mirada a Winslow. Mi sistema reducirá ese tiempo a la mitad. ¿Y la precisión de las estimaciones?, preguntó Winslow. El doble control de los datos es una parte importante de nuestro trabajo, sobre todo cuando se trata de grandes sumas de dinero. Riviere esbozó su característica sonrisa condescendiente. Por supuesto, la precisión sigue siendo una prioridad, pero la tecnología moderna nos permite automatizar muchos procesos sin sacrificar la calidad. Quizá no todo el mundo esté preparado para adaptarse a las nuevas formas de trabajar. Fue un ataque directo, y todos en la sala se dieron cuenta. Ferguson, sin embargo, asintió con aprobación. Creo que la sugerencia de Riviere tiene mérito. Probemos el sistema en unos cuantos proyectos y evaluemos los resultados. Tras la reunión, Winslow se quedó hasta tarde en su despacho, comprobando los datos de los casos en curso.
No podía permitirse cometer un error ahora que su profesionalidad estaba en entredicho. En casa, volvió a encontrar la nota de Quentin. Cenando con los colegas, llegaré tarde. Winslow arrugó el papel y lo tiró a la papelera. No era ingenua y se daba cuenta de lo que pasaba, pero admitirlo en voz alta significaría hacer añicos la frágil paz que ella y Quentin habían construido durante 6 años de matrimonio. El viernes, Ferguson anunció una fiesta de aniversario de la empresa. El evento se celebraría en uno de los mejores restaurantes de Galveston, con la asistencia de importantes clientes y socios. A Winslow no solían gustarle este tipo de eventos. Prefería las veladas tranquilas en casa, pero esta vez decidió que era una buena oportunidad para recuperar su posición en la empresa. ¿Llevarás a Quentin contigo?, preguntó Elma mientras hablaban del próximo acontecimiento durante el almuerzo. Por supuesto, asintió Winslow, aunque no estaba segura de que su marido aceptara ir. Últimamente evitaba cualquier actividad conjunta. Esa tarde, Winslow decidió dar un paseo por el paseo marítimo antes de volver a casa. Necesitaba despejarse y pensar en cómo recuperar el control de su vida profesional. Era una cálida tarde de abril, y muchos residentes de Galveston estaban fuera disfrutando de un paseo junto al agua. Se detuvo en una pequeña cafetería con vistas al puerto y decidió tomar un café antes de volver a casa. Fue entonces, sentado en una mesa junto a la ventana, cuando Winslow los vio. Quentin y Riviere salían del restaurante de enfrente, cogidos de la mano. Se detuvieron en la acera y Riviere dijo algo, ladeando la cabeza y riendo. Quentin la miró con una expresión que Winslow no había visto en su rostro en mucho tiempo, una mezcla de admiración y deseo. Luego se inclinó y besó a Riviere sin acechar ni mirar a su alrededor. La taza de café que Winslow tenía en las manos tembló y el líquido caliente se derramó sobre la mesa. Pero ella apenas lo notó, incapaz de apartar la mirada de la pareja de enfrente. Su marido y la mujer que estaba destruyendo metódicamente su carrera estaban allí, a la vista de todos, sin ocultar su relación. En ese momento, mirándolos a través del cristal del café, Winslow sintió que algo en su interior se resquebrajaba y endurecía al mismo tiempo. El mundo que creía suyo se desmoronaba ante sus ojos, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Winslow pasó una noche en vela mirando al techo y escuchando la respiración constante de Quentin. Había llegado tarde a casa y olía a alcohol y a un perfume muy femenino que ella reconocía inconfundiblemente. El perfume de Riviere. Por la mañana, mientras Quentin se preparaba para ir a trabajar, Winslow decidió que no podía seguir callada. «Tengo que hablar contigo», dijo de pie en la puerta de la cocina. «Es importante». Quentin miró su reloj y frunció el ceño. «Llego tarde. ¿Qué tal esta noche?» «No», respondió Winslow con firmeza. «Ahora». Algo en su voz hizo que Quentin se detuviera. Se dejó caer lentamente en la silla. «Te vi ayer», continuó Winslow tratando de mantener la voz firme. «Con Riviere, fuera del restaurante Sea Breeze». Un destello de alarma cruzó el rostro de Quentin, pero se recompuso rápidamente. «No sé a qué te refieres», se encogió de hombros con fingida sorpresa. «Anoche cené con los chicos del puerto. Estuvimos hablando del nuevo sistema logístico». «No me mientas», Winslow sintió que le subía una oleada de ira por dentro. «Os vi besándose en la calle. No me tomes el pelo, Quentin». «Estás confundiendo las cosas», se levantó evitando su mirada. «No conozco a ningún Riviere. Mira, tengo que irme a trabajar. Podemos hablar de esto esta noche, cuando te hayas calmado». Winslow lo observó recoger apresuradamente sus cosas, claramente ansioso por alejarse de aquella desagradable conversación. Una parte de ella quería gritar, exigir una confesión, montar una escena, pero la parte racional, la parte acostumbrada a analizar los hechos, sabía que ahora era inútil. Quentin había elegido la estrategia de la negación y se aferraría a ella hasta que se diera cuenta de que el juego había terminado. «De acuerdo», dijo por fin. «Hablaremos esta noche». Pero Winslow sabía que esa conversación no iba a tener lugar. Quentin encontraría una excusa para quedarse hasta tarde en el trabajo, o volvería a casa tan tarde que la conversación sería inoportuna. Había ocurrido más de una vez en las últimas semanas. Una nueva sorpresa la esperaba en el trabajo. Ferguson la llamó a su despacho en cuanto llegó. «Truss, tengo un encargo importante para ti», dijo sin preámbulos. «En la fiesta corporativa del sábado, presentarás el informe anual de pagos.
Todos nuestros clientes clave y socios potenciales estarán allí. Winslow parpadeó sorprendido. Normalmente era el propio Ferguson o uno de los jefes de departamento quien hacía estas presentaciones. ¿Yo? ¿Por qué no Robert? Él siempre hace los informes anuales. Robert estará de vacaciones, le cortó Ferguson, y creo que tú lo harás bien. Tienes buena capacidad analítica y experiencia con los números. Prepara una presentación para mañana. Quiero verla. ¿Mañana? Winslow no pudo ocultar su sorpresa. Pero tengo unas cuantas cosas entre manos que requieren... Delégalas en otra persona, la interrumpió Ferguson. Es una prioridad. Al salir del despacho de su jefe, Winslow se topó con Riviere, que parecía estar esperando en el pasillo. Tan, he oído que te han asignado una presentación, dijo con una sonrisa que no tenía nada de sinceridad. Menuda responsabilidad. Winslow se limitó a asentir, sin querer participar en la conversación. Pero Riviere no iba a echarse atrás. Si necesitas ayuda, eres bienvenida. Tocó el brazo de Winslow en un gesto que pretendía parecer amistoso, pero que parecía condescendencia. Se me dan bien las presentaciones. En Savannah, a menudo tenía que hablar delante de clientes importantes. Gracias, estaré bien, contestó Winslow, tratando de mantener la voz neutra. Había pasado todo el día recopilando datos y preparando su presentación. Era un trabajo minucioso que requería atención al detalle. Tenía que presentar la información sobre los pagos del año de forma que impresionara a sus clientes, pero sin inducirles a error. A última hora de la tarde, Winslow tenía dolor de cabeza por el esfuerzo. Comprobó su teléfono. No había ningún mensaje de Quentin. Así que hoy volvería a llegar tarde y no habría conversación. Decidió quedarse en la oficina hasta tarde para terminar la presentación. La oficina se fue vaciando poco a poco a medida que el personal se iba a casa. Winslow estaba tan concentrada en su trabajo que no se dio cuenta de que Riviere se acercaba a su mesa. ¿Todavía aquí?, le preguntó. Una dedicación digna de admiración. Winslow levantó la cabeza y la miró con unos ojos verdes que la observaban con una superioridad mal disimulada. Quiero terminar mi presentación de hoy, respondió ella. ¿Me enseñarás lo que tienes? Riviere se acercó y echó un vistazo al monitor. Veo algunas imprecisiones en las fórmulas. Deja que te ayude. Sin esperar respuesta, se inclinó sobre el teclado y empezó a hacer cambios. Winslow quiso objetar, pero Riviere trabajó con rapidez y seguridad, señalando algunos puntos que realmente podían mejorarse. Ya está, mucho mejor, dijo Riviere, enderezándose. He hecho algunos cambios en los cálculos y he actualizado los gráficos. Ahora todo tiene un aspecto más profesional. Gracias, dijo Winslow extrañada. Por un lado estaba agradecida por la ayuda, pero por otro lado, no le gustaba que Riviere hubiera interferido tan poco ceremoniosamente en su trabajo. De nada, sonrió Riviere. Al fin y al cabo, todos trabajamos por el bien de la empresa. Además, ya conozco esos informes. Cuando Riviere se marchó, Winslow volvió a examinar la presentación. A primera vista, tenía buena pinta, más estructurada y clara de lo que había visto en un principio. Pero no tenía tiempo de volver a comprobar todos los cálculos. Tenía que enseñársela a Ferguson mañana por la mañana. En casa, Quentin estaba ausente. Winslow cenó sola y se fue a la cama sintiéndose extrañamente vacía. Era como si su vida, tanto personal como profesional, se descontrolara poco a poco. Por la mañana Ferguson revisó la presentación y se mostró satisfecho. «Buen trabajo, Truss», asintió. «Los gráficos son especialmente impresionantes. Quiero que hables en el acto de la empresa justo después de mi discurso de aceptación». Los 2 días siguientes se dedicaron a preparar el acto. Winslow ensayó el discurso, tratando de anticiparse a todas las posibles preguntas. Quería que la presentación fuera su triunfo, una prueba de su profesionalidad, sobre todo ante los intentos de Riviere de socavar su autoridad. Quentin siguió evitando las conversaciones serias, llegando tarde a casa y saliendo temprano por la mañana. El sábado, día de la fiesta de empresa, le informó de que tenía guardia en el puerto y no podría acompañarla al evento. «No pasa nada», dijo Winslow, decidiendo no montar una escena. De todos modos, se trataba más bien de un acto de trabajo. El acto corporativo se celebró en el restaurante Navy Pier, uno de los establecimientos más prestigiosos de Galveston, situado en la bahía. Winslow eligió para el evento un austero vestido azul marino que acentuaba su esbelta figura,
pero parecía lo bastante discreto para un acto de negocios. Cuando entró en la sala, muchos de sus colegas ya estaban allí, incluida Rivière, que estaba resplandeciente con un vestido esmeralda que combinaba perfectamente con el color de sus ojos. Se situó en un círculo de ejecutivos de la empresa y habló animadamente, provocando risas. Ferguson se fijó en Winslow y le hizo un gesto con la cabeza, indicándole un asiento junto al proyector. Poco después dio unos golpecitos con su copa, atrayendo la atención de los asistentes, y comenzó su discurso de apertura. Señoras y señores, colegas y queridos socios, dijo, me complace darles la bienvenida a nuestra fiesta anual de empresa. Este ha sido un año especialmente exitoso para Galveston Insurance Group, y ahora Winslow Trust, uno de nuestros principales especialistas, les presentará un informe anual sobre nuestros logros. Winslow subió al pequeño estrado, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Siempre estaba un poco nerviosa antes de comparecer en público, pero esta noche esa sensación se acentuó al darse cuenta de la importancia del momento. Buenas noches, empezó, dando comienzo a la presentación. Como ha señalado el señor Ferguson, este ha sido un año muy fructífero para nosotros. Permítanme presentarles nuestros principales indicadores de resultados. Las primeras diapositivas transcurrieron con fluidez. Winslow comentó con confianza los gráficos y cuadros y respondió a las preguntas. Pero cuando llegó a la sección en la que se detallaban los pagos por grandes siniestros, se dio cuenta de que algo no encajaba. Las cifras de la diapositiva no coincidían con las que ella recordaba. Como pueden ver, continuó, tratando de ocultar su confusión, el importe total de los pagos por grandes siniestros fue de 300,000 euros. Lo siento, la interrumpió un representante de Galveston Shipping, uno de sus principales clientes. Pero esas cifras no son ciertas. Si no recuerdo mal, el pago por el siniestro de nuestro portacontenedores fue muy inferior a esa cantidad. Winslow avanzó rápidamente, esperando que se tratara de un error aislado. Pero la siguiente diapositiva contenía discrepancias aún más flagrantes. Según los datos presentados, la empresa había pagado a los clientes casi el doble de lo que realmente había abonado. Hay un error, dijo, sintiendo que el color le inundaba la cara. Tengo que comprobar. ¿Cómo que un error?, preguntó Ferguson bruscamente, levantándose de su asiento. ¿Está presentando datos incorrectos a nuestros socios? Se produjo un revuelo en la sala. Los clientes empezaron a parlotear, mirando desconcertados las cifras de la pantalla. Winslow trataba frenéticamente de averiguar qué había ocurrido cuando se fijó en Rivière, que permanecía de pie a un lado con una leve sonrisa. Y entonces cayó en la cuenta. Rivière. Su ayuda en la presentación. Había cambiado deliberadamente los números para avergonzar a Winslow. Déjeme que le explique, empezó Winslow, pero Ferguson ya se había acercado a ella y la había apartado del proyector. Pido disculpas por el malentendido, dijo a los invitados. Evidentemente ha habido un grave error en la preparación de la presentación. Les proporcionaré personalmente los datos correctos lo antes posible. Winslow se apartó sintiendo las miradas críticas de sus colegas y socios. Su reputación profesional, que con tanto esmero había construido a lo largo de los años, se desmoronaba ante sus ojos. Truss, te veré en mi despacho el lunes por la mañana, dijo Ferguson en voz baja pero con firmeza al pasar junto a ella. Ahora, si fuera tan amable de abandonar el acto, ya has hecho suficiente daño a la reputación de la empresa. Winslow recogió sus cosas en silencio y se dirigió a la salida. Rivière la alcanzó en el vestíbulo del restaurante. «Qué vergüenza», dijo con voz falsamente compasiva. ¿Quién iba a pensar que semejantes errores eran posibles en una presentación preparada por una profesional experimentada? Winslow se volvió bruscamente hacia ella. «Fuiste tú quien cambió los números», dijo ella conteniendo a duras penas su ira. «Me has tendido una trampa deliberadamente». Rivière la dio la cabeza y su sonrisa se volvió fría y calculadora. «Demuéstralo», dijo simplemente. «Y aunque lo hagas, ¿quién va a creerte? Acabas de ponerte en ridículo delante de toda la empresa y de nuestros clientes. Un inútil como tú no tiene sitio en esta empresa». Sin esperar respuesta, Rivière se dio la vuelta y volvió al vestíbulo, dejando a Winslow solo en la sala, con la amarga conciencia de lo que había sucedido. La casa estaba vacía y a oscuras. Evidentemente, Quentin seguía en su guardia.
Winslow permaneció sentado en la cocina durante largo rato, sin encender la luz, repasando mentalmente los acontecimientos de la noche. Cada detalle apuntaba a que Riviere le había tendido una trampa a propósito. Pero ¿cómo probarlo? ¿Y estaba Quentin al corriente del plan? Quentin regresó pasada la medianoche. Winslow pudo oírle subir tranquilamente las escaleras, procurando no hacer ruido. Pensó que estaba dormida, pero el sueño no le llegaba esta noche. Por la mañana, cuando el alba gris apenas empezaba a abrirse paso a través de las persianas, Winslow oyó a su marido duchándose. Siempre se levantaba temprano los domingos, una costumbre de su infancia cuando su familia iba a la iglesia, aunque él mismo hacía tiempo que no era religioso. Tumbado en la cama, Winslow escuchaba los sonidos familiares, el sonido del agua, el crujido de las tablas del suelo del cuarto de baño, el murmullo silencioso. Quentin hablaba a menudo consigo mismo cuando pensaba que nadie podía oírle. Estos sonidos, antes familiares y tranquilizadores, parecían ahora notas falsas en la sinfonía de su vida juntos. Cuando Quentin salió del baño y empezó a vestirse, Winslow se hizo la dormida. Le oyó abrir con cuidado un cajón de la cómoda, sacar ropa, hacer sonar la hebilla de su cinturón, y entonces se oyó el débil sonido de un mensaje entrante. Winslow abrió los ojos lo suficiente para ver a Quentin coger el teléfono de la mesa, desbloquearlo y escribir rápidamente una respuesta, sonriendo. Luego volvió a colgar el teléfono, se puso la camisa y salió de la habitación. Unos minutos después se oyó el ruido de la puerta al cerrarse. Quentin se había ido. Estaba claro que no iba a trabajar a esas horas tan tempranas de la mañana del domingo. Winslow se sentó en la cama. El teléfono de su marido yacía en la mesilla de noche. Lo había olvidado con las prisas, o estaba tan seguro de que ella dormía profundamente que no se había molestado en asegurarlo. Ella cogió el teléfono, que aún conservaba el calor de sus manos. Sabía la contraseña, el día de su boda. No estaba segura de que aún no la hubiera cambiado, pero el teléfono se desbloqueó. Su corazón latió con fuerza cuando abrió el Messenger y vio correspondencia con el contacto R. «Buenos días», escribió Riviere. «¿Qué tal la noche? ¿Está muy alterada?» «Sigue durmiendo. Anoche no hablamos. No quiero una escena». «Pobrecita, no tiene ni idea de lo que le espera el lunes. Ferguson ya ha preparado una orden de despido. Le costará encontrar trabajo en el sector de seguros de Galveston después de este fracaso. ¿No crees que es demasiado? Tú mismo has dicho que quieres romper con ella, pero no sabes cómo. Solo estoy acelerando el proceso. Sin trabajo y con una reputación dañada, va a ser difícil para ella quedarse en Galveston. Ella se irá y podremos estar juntos al aire libre. ¿Nos vemos en una hora fuera del café?» «Estaré esperando». Winslow colgó lentamente el teléfono. Su marido no solo la engañaba, sino que era cómplice de un plan para destruir su carrera. Todo por una mujer que solo conocía desde hacía unas semanas. Se desplazó por la correspondencia anterior y vio que su comunicación había comenzado casi tan pronto como Riviere se había unido a la empresa. A juzgar por los mensajes, Riviere había buscado deliberadamente conocer a Quentin, sabiendo que era el marido de Winslow. Esto no era un asunto casual, era parte de un plan. En un mensaje Riviere escribió: «Ella no tiene idea de que cambié los números en la presentación. Ferguson está furioso. Todo va según el plan». Winslow colgó el teléfono exactamente donde estaba antes. Había una extraña calma en su interior. No indiferencia, sino la claridad que llega cuando las ilusiones se disipan y ves la realidad tal y como es. Sabía que la despedirían el lunes. Sabía que su matrimonio estaba acabado, pero ahora tenía pruebas de lo que realmente había pasado, y ese conocimiento le dio fuerzas. El lunes comenzó para Winslow con una esperada pero no menos dolorosa conversación con Ferguson. Ni siquiera le ofreció un asiento, solo le entregó una carpeta con los papeles del despido. «Lo siento, Truss, pero después del incidente del sábado, no tengo más remedio», dijo, evitando su mirada. «Has defraudado a la empresa en un momento crítico. Esos errores son imperdonables». «No fue un error», replicó Winslow en voz baja. Riviere cambió los datos de la presentación. Ferguson la miró con cara de fastidio. «No empeores las cosas con acusaciones infundadas. La señorita Corbin es una profesional del más alto nivel y no tengo motivos para dudar de su competencia. ¿Tiene una copia de mi presentación original, la que le mostré antes del retiro corporativo?»
La borré, y aunque la conservara, no prueba nada. Podrías haber hecho cambios más tarde. Winslow se dio cuenta de que no tenía sentido discutir. Ferguson ya había tomado su decisión y nada podía cambiarla. ¿Puedo hacerle una pregunta?, preguntó mientras firmaba los documentos. ¿Fue decisión suya o idea de otra persona? Ferguson frunció el ceño. ¿A qué se refiere? No importa. Winslow dejó el bolígrafo. Gracias por 5 años de trabajo. Espero que no se arrepienta de su decisión. Salió del despacho con la cabeza alta, sintiendo las miradas de sus compañeros. Nadie se acercó a despedirse ni a darle el pésame. Todos conocían el escándalo de la fiesta de empresa y nadie quería que se le asociara con alguien que había perdido la confianza de la dirección. Solo Martha, la secretaria de Ferguson, le estrechó la mano en silencio y le dijo en voz baja: «Buena suerte, Winslow. No todo está tan claro como parece». Winslow asintió, agradecida incluso por este pequeño gesto de ánimo. Recogió las pocas pertenencias personales de su despacho y abandonó el edificio donde había trabajado durante 5 años, sintiendo un extraño vacío en su interior. En casa le esperaba otra conversación desagradable. Quentin había vuelto del trabajo antes de lo habitual y parecía sorprendido de encontrarla en casa en pleno día. «¿Qué te ocurre?», preguntó, aunque Winslow supo, por la expresión de sus ojos, que conocía perfectamente la respuesta. «Me han despedido», dijo ella con sencillez. «Por la presentación». «Lo siento», dijo Quentin, y no había sinceridad en su voz. «Quizás sea lo mejor. Siempre dijiste que querías probar algo nuevo». «Algo nuevo», repitió Winslow lentamente. «¿Como una nueva esposa para ti?» Quentin se quedó helado. «¿Qué quieres decir?» «Vi tu correspondencia con Riviere», dijo Winslow mirándolo directamente a los ojos. «Sabías que me estaba tendiendo una trampa. Lo planeasteis juntos. ¿Revisaste mi teléfono?» En lugar de negarlo, Quentin se indignó. «Sí, y no me arrepiento. Al menos ahora sé la verdad». Quentin se desplomó en su silla, perdiendo de repente toda la confianza en sí mismo. «No quería que te enteraras así». «¿Cómo querías que fuera? ¿Que me quedara sin trabajo y luego me dijeras que te ibas?» «Es complicado, Winslow. Tú y yo no somos las mismas personas con las que nos casamos hace 6 años. Siempre has estado consumido por tu trabajo. No queda nada entre nosotros. ¿Por eso decidiste ayudar a tu amante a arruinar mi carrera?» Winslow negó con la cabeza. «Puedo entender que me engañes. Suele ocurrir, pero lo que hiciste fue despreciable». Quentin suspiró. «Yo no planeé todo esto. Riviere y yo solo... sucedió por sí solo. Y entonces ella dijo que era la única manera de que estuviéramos juntos. Y tú estuviste de acuerdo. Soy un hombre débil, Winslow. Siempre lo he sido». Winslow miró al hombre con el que había vivido 6 años y no lo reconoció. O tal vez era la primera vez que lo veía de verdad. «Hago las maletas y me voy», dijo tras una pausa. «No te preocupes, no haré una escena ni dividiré la propiedad. Solo quiero lo que es mío». «¿A dónde irás?». Había algo parecido a preocupación en la voz de Quentin, pero Winslow ya no creía que fuera sincero. «No es asunto tuyo». Subió al dormitorio y empezó a recoger su ropa. Cuando abrió el armario, vio el vestido que había llevado en su boda. Sencillo, color crema, sin adornos. Entonces no podían permitirse una celebración lujosa. Se limitaron a firmar en el ayuntamiento de Galveston y luego celebraron una pequeña cena para sus allegados. Fue una época feliz, llena de esperanza y planes para el futuro. Winslow dejó el vestido en su armario. Pertenecía a otra vida, a otra mujer. 2 horas más tarde, estaba en la puerta de la casa de su amiga Lorraine, con 2 maletas y una caja de efectos personales. «¡Jesús, Winslow!», exclamó Lorraine al abrir la puerta. «¿Qué te pasa?». «I'm Forney. ¿Puedo quedarme contigo un rato?», preguntó Winslow tratando de mantener la voz firme. «Te lo explicaré todo». Tomando una taza de té en la cocina, Lorraine Winslow le explicó todo lo ocurrido. La llegada de Riviere a la empresa, su aventura con Quentin, el montaje en el acto corporativo y su despido. «Esa zorra», dijo Lorraine, que solía evitar las palabras fuertes. «Y su marido no es mejor». «¿Cómo han podido?». «Me he estado preguntando lo mismo», suspiró Winslow. «Pero ahora tengo que pensar en el futuro. Tengo que encontrar un nuevo trabajo. Quédate aquí todo el tiempo que necesites».
Lorraine le apretó la mano. De todos modos, el segundo dormitorio había estado vacío desde que Jody se mudó. Winslow pasó los días siguientes enviando currículos a todas las compañías de seguros de Galveston y ciudades vecinas, pero no obtuvo respuesta. Solo una vez recibió una llamada de una pequeña agencia, pero la conversación terminó rápidamente cuando le revelaron que trabajaba para Galveston Insurance Group. Lo siento, pero nos hemos enterado de lo que pasó en la fiesta de empresa, le dijo el responsable de RH. No podemos arriesgar las relaciones con los clientes. Winslow empezó a darse cuenta de lo pequeño que era el mundo de los seguros en Galveston. Todo el mundo se conocía y las noticias se propagaban con rapidez. La historia del especialista, que había facilitado datos falsos a clientes clave, ya se había convertido en un nombre conocido. Al final de la segunda semana de su infructuosa búsqueda de empleo, Winslow empezaba a desesperarse. Sus ahorros le alcanzarían para un par de meses de vida modesta. ¿Pero luego qué? ¿Mudarse a otra ciudad? ¿Empezar de cero? Uno de esos días, paseando por el paseo marítimo y contemplando su poco envidiable situación, se topó por casualidad con Bethany, su antigua compañera del Galveston Insurance Group. «¡Winslow!», exclamó Bethany, realmente contenta de verla. «Me alegro mucho de verte. ¿Qué tal estás?» «He estado mejor», contestó Winslow con sinceridad. «¿Y tú? ¿Cómo van las cosas en la empresa?» «Las cosas cambian». Bethany apartó la mirada como si temiera que la escucharan. «Escucha, ¿por qué no tomamos un café?» Estaba a punto de ir a comer algo. Se acomodaron en un pequeño café con vistas a la bahía. Bethany pidió un café con leche y un sándwich. Winslow se limitó a un simple americano. «¿Ahorrando dinero?», dijo Bethany. «Tengo que hacerlo», asintió Winslow. «No puedo hacer mucho sin trabajo. ¿Has encontrado algo nuevo?» «Creo que estoy en la lista negra de todas las compañías de seguros de Galveston». Bethany asintió comprensiva. La historia de la presentación hizo mucho ruido. «Pero ya sabes que no todo el mundo cree que fuera un error tuyo». «¿Lo creen?», Winslow levantó la vista de su taza. «Llevo 3 años trabajando contigo», se encogió de hombros Bethany. «Nunca te he visto cometer un error de cálculo tan grosero. No es tu estilo». «Gracias», dijo Winslow en voz baja. «Me alegra saber que alguien cree en mí. Deberías ver lo que está pasando en la empresa ahora mismo», continuó Bethany, bajando la voz. «Riviere se ha hecho con el control. Ferguson solo la escucha a ella. Se hizo con tu puesto y ahora está a cargo de todos los proyectos clave, incluido ese gran contrato con la petrolera que tú empezaste». «Gulf Oil», Winslow se sorprendió. «Pero necesita conocimientos específicos sobre plataformas marinas y riesgos medioambientales». «Exacto», asintió Bethany. «Y por lo que he visto, Riviere no sabe mucho de eso. Intenta compensarlo con una mirada segura y bonitas presentaciones, pero en realidad comete un error tras otro». «¿Cómo cuáles?». «Bueno, la semana pasada preparó un contrato de seguro para la nueva plataforma de Gulf Oil, pero no tuvo en cuenta en absoluto los cambios en la legislación medioambiental que entraron en vigor en enero. Si no hubiera sido por Robert, que por casualidad se dio cuenta y lo corrigió discretamente, la empresa podría haberse metido en un buen lío». Winslow escuchó, sintiendo una extraña sensación en su interior. No exactamente esperanza, pero sí algo parecido a un atisbo de posibilidad. «¿Y Ferguson no lo sabe?». «Riviere es muy bueno cubriendo sus errores», dijo Bethany, «y siempre encuentra a alguien a quien culpar. Esta vez ni siquiera tuvo que dar explicaciones, porque Robert lo arregló sin decir nada». «¿Por qué?». «Ya conoces a Robert. Solo quería evitarle problemas a la empresa, y creo que tenía miedo. Riviere tiene mucha influencia con Ferguson». «Ellos…». Winslow no terminó la pregunta, pero Bethany comprendió. «No, no lo creo. Él la ve como la empleada perfecta, una profesional. Está muy equivocado». Se quedaron un rato en silencio, observando a la gente pasar y los barcos en la bahía. «¿Y cómo está tu marido?», preguntó por fin Bethany. «Quentin, ¿verdad? ¿Te apoya?». Winslow sonrió con amargura. «Estamos separados. Está saliendo con Riviere». «¿Qué?». Bethany casi se atraganta con su café. «¿En serio?». «Más que en serio. Estaban planeando juntos inculparme y hacer que me despidieran». «Jesús, Winslow, eso es terrible». Bethany parecía realmente conmocionada. «No tenía ni idea de que las cosas te fueran tan mal». «La vida está llena de sorpresas», Winslow se encogió de hombros.
y no siempre agradables. Bethany se terminó el café y miró el reloj. Debería volver. La hora de comer casi ha terminado. Por supuesto, asintió Winslow. Gracias por su tiempo. Y también por la información. De nada, Bethany hizo una pausa antes de añadir. Sabes, el contrato de Gulf Oil es un proyecto muy importante. Si Rivier realmente comete un grave error que no puede ser encubierto, podría cambiar muchas cosas. ¿Estás sugiriendo que espere a que se entierre?, preguntó Winslow. No estoy sugiriendo nada, respondió Bethany rápidamente. Solo digo que hay puntos débiles en su trabajo. Y si alguien versado en los seguros de las plataformas en alta mar lo pusiera en conocimiento de las personas adecuadas, que podría ser interesante. Después de que Bethany se marchara, Winslow permaneció largo rato sentada en la cafetería, mirando el agua y pensando. Las palabras de su antigua colega habían encendido en ella la chispa de una idea. Riviere no es tan competente como aparenta. Su confianza y ambición ocultan su falta de experiencia y conocimientos en determinadas áreas de los seguros. ¿Y si encontráramos la manera de demostrarlo? ¿Y si demostrara a Ferguson y, lo que es más importante, a sus clientes, quién está realmente detrás de las bonitas presentaciones y los seguros discursos? Winslow se dio cuenta de que no sería fácil. No tenía acceso a los archivos internos de la empresa y no podía presentarse ante Ferguson con acusaciones sin fundamento. Necesitaba un plan, una estrategia que le permitiera obtener la información que necesitaba y utilizarla en el momento oportuno. De camino a casa, Winslow se detuvo en una librería y compró un número reciente del periódico local con una sección de empleo. Miró metódicamente los anuncios, pero no había nada adecuado en el campo de los seguros. Cuando estaba a punto de marcharse, se fijó en un pequeño anuncio. Se necesita administrativo con conocimientos de gestión de oficinas y experiencia en trabajo con documentación. Gulf Oil. Se valorará experiencia en el sector del petróleo y el gas. Winslow releyó el anuncio varias veces. Gulf Oil es la misma compañía petrolera que contrató a Galveston Insurance Group, la misma empresa con la que Rivier dirigía ahora el proyecto. Era una oportunidad arriesgada, desafiante, pero una oportunidad real de acceder a información que podría ayudarla a conseguir justicia. De vuelta a casa de Lorraine, Winslow se sentó de inmediato frente al ordenador y empezó a actualizar su currículum, pensando detenidamente cada detalle. No mencionó directamente su experiencia en reclamaciones de seguros de plataformas offshore, sino que estructuró la información para destacar su capacidad de documentación y su conocimiento de los procesos empresariales. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Lorraine, asomándose a la habitación. Me preparo para una entrevista de trabajo, respondió Winslow, sin apartar los ojos de la pantalla. Creo que he encontrado la manera de solucionar esto. ¿Un nuevo trabajo?, se alegró Lorraine. Tal vez, Winslow miró a su amiga. Pero es algo más que un trabajo. Es una oportunidad de demostrar que yo tenía razón y que Rivier no es tan competente como todo el mundo cree. Eso suena peligroso, Lorraine frunció el ceño. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Quizás sea más fácil empezar de cero en otro sitio. Winslow negó con la cabeza. No puedo marcharme sin más, Lorraine. No se trata solo de venganza. Rivier comete algunos errores graves que podrían acarrearle problemas. Si puedo demostrarlo, no solo recuperaré mi reputación, sino que evitaré un posible desastre. Lorraine miró a su amiga con atención. Ten cuidado, ¿vale? Esa mujer ya ha demostrado de lo que es capaz. Tendré mucho cuidado, prometió Winslow. Pero tengo que intentarlo. Envió su currículum y su carta de presentación al Departamento de Recursos Humanos de Gulf Oil y esperó una respuesta, sintiendo que su resolución crecía en su interior. Por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la esperanza. Tenía un objetivo, un plan de acción, y si lo conseguía, no solo restauraría su reputación, sino que demostraría a todo el mundo, incluidos Quentin y Riviere, que no era tan fácil tratar con ella. Bethany tenía razón. Hay debilidades en el trabajo de Riviere, y Winslow iba a encontrar la manera de explotarlas para demostrar su competencia y restablecer la justicia. La entrevista en Gulf Oil fue mejor de lo que Winslow podía esperar. La encargada de la contratación, una mujer de mediana edad y rostro afable, escrutó su currículum e hizo algunas preguntas sobre su experiencia laboral anterior.
Dijo que había trabajado para una compañía de seguros. ¿Por qué decidió cambiar de profesión? Winslow estaba preparada para la pregunta. Busco nuevas oportunidades para crecer profesionalmente, dijo. He tocado techo en los seguros y me gustaría probar suerte en otro sector. El sector del petróleo y el gas siempre me ha parecido dinámico y prometedor. Normalmente la gente tiende a pasar de la industria al sector servicios, sonrió el director. Pero tu experiencia con la documentación y tus conocimientos de gestión de oficinas nos vienen muy bien. Además, comprender los procesos de seguros podría ser útil, dada la naturaleza de nuestro negocio. Al final de la semana, Winslow había recibido una oferta de trabajo. El puesto no era muy prestigioso, asistente administrativo en el Departamento de Gestión de Riesgos, pero era exactamente lo que se necesitaba. El departamento gestionaba, entre otras cosas, los seguros de equipos y responsabilidad civil de la empresa, lo que le daba acceso a los registros de contratos de Galveston Insurance Group. En su primer día de trabajo, Winslow llegó pronto. La oficina de Gulf Oil estaba situada en un moderno edificio con vistas al puerto, donde atracaban los petroleros de la empresa. Su puesto de trabajo estaba en una sala espaciosa, dividida en pequeños cubículos. Nada lujoso, pero limpio y funcional. Trabajarás con Harrison, nuestro jefe de gestión de riesgos, le explicó Patricia, la directora de la oficina, mientras le hacía una breve visita. Se encarga de todos los seguros y la evaluación de riesgos de nuestras plataformas en alta mar. Harrison Burke parecía un hombre de unos 50 años, de mirada perspicaz y modales reservados. Saludó brevemente con la cabeza a Winslow y fue directo al grano. Tu trabajo principal es ayudarme con el papeleo, dijo. Escribir cartas, mantener bases de datos, archivar. Estamos en medio de un nuevo proyecto, la plataforma Delta 6. Mucha documentación sobre seguros, medio ambiente y seguridad. Entiendo, asintió Winslow. ¿Por dónde quiere que empiece? Una nene. Primero eche un vistazo a estas carpetas. Harrison señaló una pila de documentos sobre su mesa. Son materiales básicos del proyecto. Luego te daré acceso al archivo electrónico. Winslow pasó los primeros días poniéndose al día sobre el departamento y estudiando la documentación. Intentó parecer solo una empleada diligente, poco interesada en los contratos de seguros. Pero internamente, siempre estaba atenta a cualquier información relacionada con Galveston Insurance Group y el proyecto del que se ocupaba Riviere. En su segunda semana de trabajo tuvo suerte. Harrison la llamó a su despacho y le encomendó una importante misión. Señorita Truss, necesito que me ayude a organizar una reunión con la compañía de seguros. Han enviado una nueva versión del contrato de la plataforma Delta 6 y hay algunas cláusulas que me preocupan. Por supuesto, señor Burke. ¿Cuáles son exactamente sus preocupaciones? Aquí mismo, señaló una sección del contrato. Han cambiado las condiciones de la cobertura del seguro medioambiental. Han reducido la responsabilidad de la aseguradora en caso de vertido de petróleo. Es contrario a nuestros acuerdos anteriores. Winslow echó un vistazo al documento y enseguida se dio cuenta de que la redacción le resultaba familiar. Era obra de Riviere, sin duda. Y los cambios eran realmente significativos, potencialmente perjudiciales para Gulf Oil. Es extraño que hayan decidido cambiar los términos a estas alturas, dijo con cautela. Exacto, asintió Harrison. Ya acordamos las condiciones básicas del contrato hace un mes. Programa una reunión con su representante. Creo que se llama Riviere Corbin para la semana que viene. Y ten preparadas todas las versiones anteriores del tratado para compararlas. El corazón de Winslow latió más deprisa. Esta era su oportunidad. Tenía acceso directo al contrato que Riviere estaba negociando y podía estudiar todos sus detalles. Durante los días siguientes, Winslow analizó detenidamente todas las versiones del contrato, comparándolas entre sí. Y lo que descubrió fue sorprendente. Riviere no solo había modificado las cláusulas de responsabilidad medioambiental, sino que había reescrito por completo varias secciones clave relacionadas con la seguridad y la evaluación de riesgos de accidentes. La versión original, redactada cuando Winslow aún estaba implicado, había detallado todos los riesgos potenciales y las prestaciones de seguro asociadas. La nueva versión de Riviere contenía muchas vaguedades y lagunas que permitían a la aseguradora minimizar los pagos en caso de accidentes graves. Pero lo más importante es que Riviere ignoraba por completo los cambios en la legislación medioambiental que mencionó Bethany.
Según la nueva normativa, la cobertura de seguro de las plataformas marinas debía incluir una ampliación de la responsabilidad por daños a la fauna marina en caso de vertido de petróleo. Esta cláusula no figuraba en el contrato de Rivière, por lo que el documento era nulo desde el punto de vista jurídico. Esto no es solo un error, murmuró Winslow, estudiando el documento. Es un intento deliberado de engañar a su cliente. Decidió proceder con cautela. En lugar de mostrar sus hallazgos a Harrison de inmediato, preparó una comparación detallada de todas las versiones del contrato, destacando los cambios clave y sus posibles consecuencias, pero sin sacar conclusiones. Dejó que Harrison viera el problema por sí mismo. Señor Burke, he preparado el análisis de los cambios en el contrato tal y como usted solicitó, le dijo, entregándole la carpeta antes de su reunión programada con Rivière. Harrison hojeó los documentos en silencio, con el rostro cada vez más sombrío. Esto es más grave de lo que pensaba, dijo finalmente. Nos están privando de la cobertura del seguro en los aspectos más críticos, y la redacción están claramente diseñadas para que no nos demos cuenta inmediatamente del cambio. Yo también lo noté, dijo Winslow con cuidado. Y luego están esas cláusulas de responsabilidad medioambiental. Que yo sepa, no se ajustan a la nueva legislación. Harrison la miró atentamente. Usted sabe mucho de seguros, ¿no, señorita Truss? En mi antigua empresa, a veces trabajaba con contratos como este, respondió ella con evasivas. Pues ahora nos vendría bien su experiencia, asintió Harrison. Quiero que asista a una reunión con un representante de la compañía de seguros. Su conocimiento de los detalles del contrato será de gran ayuda. Era más de lo que Winslow había esperado. Ahora tenía la oportunidad de conocer a Rivière en persona, en un ambiente formal. Pero antes de que eso pudiera suceder, necesitaba reunir aún más información. Esa misma tarde, después del trabajo, Winslow llamó a Bethany. Necesito tu ayuda, dijo sin preámbulos. ¿Qué sabes del proyecto Gulf Oil? ¿Realmente Rivière redactó ella misma la nueva versión del contrato? Sí, insistió en encargarse personalmente del contrato, contestó Bethany. Ferguson incluso se sorprendió, pero ella le convenció de que tenía un enfoque especial que reportaría beneficios adicionales a la empresa. ¿Alguien revisó este contrato antes de enviarlo al cliente? Creo que no. Robert está de vacaciones y Ferguson confía ciegamente en Rivière. Ella dijo que solo hizo cambios cosméticos para aclarar algo de la redacción. ¿Cosméticos? Winslow no pudo contener su indignación. Reescribió completamente cláusulas clave, y de una manera que viola descaradamente la ley. Ah, sí. Bethany sonaba preocupada. Esto podría causar problemas a la empresa. No solo podría, ya lo ha hecho. Gulf Oil se dio cuenta del cambio y ahora tienen serias dudas. Hay una reunión la semana que viene. Winslow, ten cuidado, advirtió Bethany. Si Rivière se da cuenta de que estás detrás de esto, no te preocupes, estoy siendo muy cuidadoso, le aseguró Winslow. Pero necesito un favor más. ¿Puedes comprobar si la versión original del contrato sigue en el sistema? ¿La que yo empecé? Lo intentaré, prometió Bethany. ¿Pero por qué querrías hacer eso? Quiero pruebas de que Rivière hizo los cambios y de que no se acordaron con el cliente. Al día siguiente, Bethany envió un mensaje. Encontré el contrato original en el archivo del sistema. Te lo he enviado a tu correo electrónico. Pero hay algo extraño. El sistema muestra señales de que alguien intentó borrar esos archivos hace 2 días. Winslow no tenía ninguna duda de quién exactamente estaba intentando cubrir sus huellas. Rivière se daba cuenta claramente de que podían pillarla manipulando el contrato e intentaba deshacerse de las pruebas. Tras recibir el archivo original de Bethany, Winslow lo comparó con la versión actual del tratado. Las diferencias eran aún más flagrantes de lo que había previsto. Rivière no solo había hecho cambios, había reescrito completamente secciones enteras de una manera que no era tan obvia en un vistazo superficial. Pero lo más interesante eran los metadatos del archivo. Las propiedades del documento guardaban un historial de los cambios y mostraban claramente quién los había hecho y cuándo. El nombre de Rivière Corbin aparecía junto a todos los cambios clave y las fechas correspondían al periodo posterior al despido de Winslow. Esto era lo que ella buscaba. Pruebas directas de que Rivière había manipulado deliberadamente el contrato, engañando al cliente. Winslow preparó un informe detallado para Harrison,
que incluía un análisis comparativo de todas las versiones del contrato y destacaba las cláusulas contrarias a la legislación aplicable. Se cuidó de no señalar directamente las manipulaciones de Riviere, limitándose a exponer los hechos y dejando que Harrison sacara sus propias conclusiones. Antes de la reunión prevista con los representantes de la compañía de seguros, Harrison llamó a Winslow a su despacho. Su análisis me ha ayudado mucho a prepararme para las negociaciones, dijo, especialmente la información sobre la nueva normativa medioambiental. Lo consulté con nuestros abogados y me confirmaron que el contrato propuesto no se ajusta a la legislación vigente. Me alegro de haber podido ayudar, respondió Winslow modestamente. Es más, creen que parece un intento deliberado de engañarnos, continuó Harrison. Estamos preparando una carta formal a la dirección de Galveston Insurance Group exigiendo una explicación. Winslow sintió que el corazón le latía más deprisa. Todo iba exactamente como había planeado. Si Gulf Oil se quejaba formalmente del trabajo de Riviere, Ferguson se vería obligado a investigar y entonces saldría a la luz la verdad. La reunión con Riviere estaba prevista para las 10 de la mañana en la sala de conferencias de la oficina principal de Gulf Oil. Winslow acudió con antelación para preparar todos los documentos necesarios y mentalizarse. No había visto a Riviere desde el día en que se había regodeado de su despido y no estaba segura de cómo reaccionaría ante esta reunión. Riviere se presentó puntual, impecablemente vestida con un estricto traje de negocios, el pelo inmaculado y una sonrisa segura de sí misma. Entró en la sala de conferencias acompañada de una joven asistente que llevaba su maletín y su ordenador portátil. «Buenos días, señor Burke», saludó a Harrison sin fijarse en Winslow, que estaba junto a la ventana. «Espero que podamos resolver rápidamente todas las cuestiones contractuales». «Buenos días, señora Corbin», respondió Harrison. «Permítame presentarle a mi ayudante administrativa, la señorita Truss. Ha participado en el análisis del contrato que usted propuso». Riviere se volvió y se encontró con la mirada de Winslow. Una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro, rápidamente sustituida por la preocupación y luego por una máscara de calma profesional. «Señorita Truss», dijo con una sonrisa forzada. «Qué giro tan inesperado. No sabía que trabajaba en Gulf Oil». «Es reciente», replicó Winslow con calma. «La vida está llena de sorpresas, ¿verdad?» Harrison observó este intercambio de comentarios con interés. «¿Se conocen?» «La señorita Truss trabajaba para nuestra empresa», explicó Riviere tratando de mantener la compostura. «Pero se marchó por circunstancias personales. Me despidieron después de que hiciera una presentación en un acto corporativo con datos incorrectos», dijo Winslow sin rodeos. «Curiosamente, fue la señorita Corbin que me ayudó con la preparación de los materiales, quien cambió los datos». Harrison enarcó una ceja, pero no comentó esta información. «Bien, pasemos a discutir el tratado», dijo. «Tenemos serias dudas sobre varios puntos. La reunión fue tensa». Harrison señaló metódicamente todos los problemas del tratado, mostrando cómo contradecía acuerdos anteriores y la legislación vigente. Riviere trató de defenderse alegando que todos los cambios se habían hecho en interés de ambas partes y que ella solo estaba aclarando el lenguaje. «No es solo una aclaración», objetó Harrison, señalando la sección sobre la cobertura del seguro medioambiental. «Ha cambiado por completo la esencia del acuerdo. Según la nueva ley, la compañía de seguros está obligada a cubrir los daños a la vida marina en caso de vertido de petróleo. Esta cláusula falta en su acuerdo. Debe de ser un error técnico». Riviere se estaba poniendo nervioso. «Por supuesto, tenemos en cuenta todos los requisitos legales. Es extraño que semejante error técnico estuviera en la versión final del contrato», dijo Winslow, «sobre todo teniendo en cuenta que la versión original lo había explicado con todo detalle». Riviere la miró furiosa. «No entiendo por qué su asistente administrativa interfiere en las negociaciones, señor Burke. La señorita Truss ha hecho un análisis detallado de todas las versiones del contrato y dispone de información valiosa», replicó Harrison con calma. «Sus comentarios son apropiados». Al final de la reunión, estaba claro que Riviere estaba acorralada. Harrison declaró sin rodeos que Gulf Oil no podía aceptar el contrato propuesto en su forma actual y exigió que se volviera a los términos originales, teniendo en cuenta todos los requisitos legales.
También enviaremos una carta formal al señor Ferguson exponiendo todas las discrepancias, añadió, y le recomendaremos que supervise personalmente la preparación del nuevo contrato. Cuando terminó la reunión, Riviere se quedó hablando a solas con Winslow. ¿Te parece inteligente?, preguntó con rabia mal disimulada. ¿Intentas sabotear mi trabajo? Solo hago mi trabajo, Riviere, respondió Winslow con calma. A diferencia de ti, yo no manipulo documentos ni engaño a los clientes. No puedes demostrar nada. Ya lo he hecho, sonrió Winslow. Los metadatos de los archivos guardan un historial de todos los cambios, incluido el nombre de usuario y la fecha. Tu manipulación del contrato está documentada en el sistema. El rostro de Riviere palideció. Esto no ha terminado, sisió. Tengo influencia sobre Ferguson y no aceptará la palabra de un empleado despedido. No son mis palabras, son los hechos. Se encogió de hombros Winslow. Y una carta oficial de un cliente importante. ¿Qué crees que elegirá Ferguson? ¿Protegerte o conservar un contrato multimillonario? Winslow se dio la vuelta y se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. Por cierto, ¿cómo le va a Quentin?, preguntó. Dicen que ya vivís juntos. ¿Estáis planeando una boda? Riviere parpadeó sorprendida. No esperaba una pregunta así. Nosotros sí vivimos juntos, y quizá nos casemos pronto. Me alegro por ti, dijo Winslow con sinceridad. Espero que te haga feliz, y espero que lo aprecies más de lo que yo lo hice en su momento. Era cierto. A pesar de todo el dolor que Quentin y Riviere le habían causado, Winslow no les deseaba ningún mal. Ella solo quería justicia y la restauración de su reputación. Y si realmente se amaban, bueno, que fueran felices. Pero la noticia de que Quentin y Riviere estaban planeando una boda seguía tocando una fibra de su alma. 6 años de matrimonio, todos sus planes y sueños juntos, y todo había terminado tan rápido, tan despiadadamente. Eso no hizo más que reforzar su determinación de llevarlo a cabo. No por venganza, sino por principios. Riviere tenía que responder por sus manipulaciones profesionales, y Winslow tenía que restaurar su buen nombre. Después de la reunión en Guilfoyle, los acontecimientos se movieron rápidamente. Harrison, como había prometido, envió una carta oficial a la dirección de Galveston Insurance Group, con una descripción detallada de todas las discrepancias del contrato y la exigencia de reconsiderar las condiciones de cooperación. A la carta se adjuntaban copias de todas las versiones del contrato, con los cambios resaltados y explicaciones de cómo entraban en conflicto con la ley. Winslow no supo cuál fue la respuesta de Ferguson, pero supo por Bethany que había tensión en la oficina de la aseguradora. Riviere era convocada a largas reuniones, tras las cuales salía pálida e irritada. Robert había sido llamado urgentemente de vacaciones para encargarse personalmente de la revisión del contrato. Ferguson está furioso, dice Bethany, pero no está claro si está más furioso con Riviere por su manipulación o con Guilfoyle por avergonzar a la empresa. ¿Qué dice la propia Riviere?, preguntó Winslow. Afirma que solo fueron una serie de errores técnicos, que no es especialista en plataformas marinas y que no conocía la nueva normativa medioambiental. Pero nadie se lo cree. Estos errores son demasiado sistémicos. Winslow se dio cuenta de que esto no era más que el principio. La carta de Guilfoyle podría haber causado problemas a Riviere, pero era improbable que tuviera consecuencias graves. Ferguson podía simplemente considerarlo un malentendido, y Riviere podía aprender la lección y ser más cuidadoso en futuras manipulaciones. Lo que se necesitaba era un golpe decisivo que demostrara de una vez por todas el verdadero nivel de competencia de Riviere, y Winslow pronto se enteró de una gran oportunidad. La conferencia anual del sector de las aseguradoras de Galveston se celebrará a finales de mes, le informó Bethany. Todas las grandes compañías presentarán sus proyectos y logros. Ferguson encargó a Riviere que preparara una presentación sobre la asociación con Guilfoyle. ¿En serio? ¿Después de todo lo que ha pasado?, se preguntó Winslow. ¿Todavía cree en ella? O tal vez simplemente no quiere admitir su error. En cualquier caso, presentará este proyecto como un gran éxito para la empresa, pasando por alto todos los problemas del contrato, reflexionó Winslow. La conferencia era el lugar perfecto para exponer públicamente a Riviere. Representantes de todas las compañías de seguros importantes de la ciudad estarían allí, así como los principales clientes.
Si Winslow pudiera demostrar la incompetencia de Riviere delante de tal audiencia, haría un daño irreparable a su reputación. Tengo que ir a esa conferencia, dijo Winslow con firmeza. No hay problema, replicó Bethany. El acto está abierto a todos los profesionales del sector. Solo tienes que inscribirte como representante de Guilfoyle. ¿Estaría de acuerdo Harrison? Pregúntaselo a él. Estoy segura de que a él también le interesa oír a Riviere representar el proyecto sobre el que han tenido desacuerdos tan graves. Harrison estaba realmente interesado en la idea de asistir a la conferencia. Incluso sugirió que Winslow le acompañara como asistente encargado de documentar el proyecto. Será útil escuchar cómo presenta Galveston Insurance Group nuestra colaboración, dijo, sobre todo después de los últimos acontecimientos. La conferencia iba a celebrarse en la gran sala de conferencias del Seaside Hotel, uno de los más prestigiosos de Galveston. El programa incluía discursos de varias compañías de seguros, mesas redondas y presentaciones de proyectos de éxito. Riviere tenía previsto hablar por la tarde. Según el programa, iba a presentar un proyecto de cooperación con Gulfoyle como ejemplo de enfoque innovador para asegurar plataformas petrolíferas en alta mar. El día de la conferencia, Winslow se preparó a conciencia. Llevaba un estricto traje de negocios, el pelo recogido en un moño y una carpeta con documentos, copias de todas las versiones del contrato, archivos de metadatos que demostraban las manipulaciones de Riviere y la opinión de los abogados de Gulf Oil de que el contrato no cumplía la ley. Harrison se reunió con ella en la entrada del hotel. Estaba animado, aunque intentó no demostrarlo. Espero que esta tarde sea informativa, dijo mientras Winslow avanzaba. Será especialmente interesante oír a la señorita Corbin describir nuestro fructífero trabajo sobre el tratado. Se registraron, recibieron sus insignias y programas y entraron en la sala principal de conferencias. La sala ya estaba casi llena. Representantes de varias compañías de seguros, corredores, abogados y clientes estaban sentados en las mesas. Winslow vio a Ferguson hablando animadamente con un grupo de hombres con trajes caros. Riviere también estaba allí, con un elegante vestido verde oscuro que acentuaba el color de sus ojos. Se la veía segura y serena mientras pasaba de un grupo de asistentes a otro, intercambiando apretones de manos y sonrisas. Parecía completamente despreocupada por la actuación que se avecinaba. Winslow y Harrison tomaron asiento en el centro de la sala, lo suficientemente cerca del escenario como para verlo todo con claridad, pero no tanto como para llamar la atención antes de tiempo. La conferencia comenzó con un discurso de bienvenida del organizador, el presidente de la Asociación de Aseguradoras de Galveston. A continuación intervinieron representantes de varias compañías. Todos ellos fueron bastante habituales. Informes sobre los logros, planes para el futuro, debates generales sobre las tendencias del mercado. Por último, llegó el turno de Riviere. Subió al escenario con paso seguro, sonrió al público y comenzó su presentación. Señoras y señores colegas, su voz sonó clara y nítida. Hoy quiero presentarles un proyecto del que nuestra empresa está especialmente orgullosa. La cooperación con Guilfoyle en el seguro de su nueva plataforma marítima Delta Six. En la gran pantalla que había detrás de ella aparecieron diapositivas con fotos de la plataforma petrolífera y gráficos que ilustraban diversos aspectos del proyecto. Este proyecto es único en el sentido de que hemos desarrollado un enfoque innovador de la evaluación de riesgos que ofrece la máxima protección al cliente con primas de seguro óptimas, prosiguió Riviere. Hemos realizado un análisis detallado de todos los peligros potenciales asociados al funcionamiento de la plataforma marítima y hemos creado un modelo específico de cobertura de seguros. Winslow escuchaba, aferrando la carpeta de archivos entre sus manos. Cada palabra de Riviere era una exageración o una mentira descarada. No había ningún enfoque innovador, sino un contrato estándar que Riviere había modificado en perjuicio de los intereses de su cliente y en contra de la ley. Riviere continuó su presentación hablando de trabajar estrechamente con el cliente y de los términos mutuamente beneficiosos del contrato. Con cada palabra, Winslow se convencía más y más de la necesidad de intervenir. Por último, Riviere terminó el grueso de la presentación e invitó a formular preguntas. Varios de los asistentes levantaron la mano, pero Winslow se les adelantó y se levantó resueltamente de su asiento. «Tengo una pregunta», dijo alto y claro.
Ha mencionado usted un análisis detallado de riesgos y un modelo especial de cobertura de seguros. ¿Puede decirme, por favor, si este modelo tiene en cuenta los nuevos requisitos de la legislación medioambiental sobre responsabilidad ampliada por daños a la fauna marina en caso de vertido de petróleo? El silencio reinó en la sala. Todas las miradas se volvieron hacia Rivière, que se paralizó un instante al reconocer a Winslow, pero enseguida se recompuso. Por supuesto, dijo con una sonrisa tensa. Nuestra empresa siempre tiene en cuenta todos los requisitos legales. ¡Qué extraño! Winslow sacó una copia del contrato de la carpeta y la mostró a todos. Porque en la última versión del contrato que presentó a Gulf Oil falta por completo esta cláusula, lo que hace que el contrato sea legalmente inválido. Un murmullo recorrió la sala. Ferguson se enderezó en su silla y su rostro se ensombreció. Es un error técnico que ya se ha corregido, dijo Rivière rápidamente, tratando de mantener la calma. La nueva versión del contrato incluye esa cláusula. Así es, asintió Winslow. Solo se añadió después de que Gulf Oil señalara oficialmente la discrepancia. Pero es interesante que en la versión original del contrato, preparada antes de que usted se incorporara a la empresa, esta cláusula estuviera detallada. Usted la suprimió deliberadamente, al igual que muchas otras disposiciones que protegían los intereses del cliente. Ahora la sala estaba en completo silencio. Todos miraron a Winslow y Rivière, sin saber qué estaba pasando. Sir Jorannon, ¿quiénes son ustedes?, preguntó uno de los participantes en la conferencia. Winslow Truss, auxiliar administrativo del Departamento de Gestión de Riesgos de Gulf Oil, se presentó, y antes ajustador de siniestros del grupo de seguros Galveston, despedido después de que la señorita Corbin me tendiera una trampa en un acto corporativo, cambiando los datos de mi presentación. Rivière se puso pálida. Son acusaciones absurdas, intentó objetar. No tienes ninguna prueba. Al contrario, replicó Winslow con calma. Tengo copias de todas las versiones del contrato, desde la original hasta la que intentaste pasar por el departamento jurídico de Gulf Oil. Puedo mostrarte cada cambio que has hecho y explicarte por qué viola la ley o vulnera los intereses del cliente. Se volvió hacia Harrison, que estaba a su lado. El señor Burke, jefe de gestión de riesgos de Gulf Oil, puede confirmar todo lo que digo. Harrison asintió. Efectivamente, el contrato propuesto por la señorita Corbin contenía numerosos cambios contrarios a nuestros acuerdos anteriores y a la legislación aplicable. Nuestros abogados han preparado un dictamen formal al respecto. Ferguson se levantó de su asiento y se acercó a Winslow. ¿Puedo ver esos documentos?, preguntó con voz tensa. Winslow le tendió la carpeta. Ferguson echó un rápido vistazo al contenido, con un rostro cada vez más sombrío. Discutiremos este asunto en mi despacho, dijo finalmente volviéndose hacia Rivière. De momento sugiero que hagamos una pausa en la conferencia. Rivière bajó del escenario con la cara blanca como la tiza. Se acercó a Winslow y siseó. ¿Te vas a arrepentir de esto? No lo creo, respondió Winslow con calma. Solo estoy restableciendo la justicia. La conferencia continuó media hora después, pero ni Rivière ni Ferguson volvieron a la sala. La presentación de un proyecto con Gulf Oil fue sustituida urgentemente por otro empleado de Galveston Insurance Group, que hablaba de seguros para pequeñas empresas. Tras la conferencia, Winslow y Harrison volvieron a la oficina de Gulf Oil. Harrison se mostró satisfecho con los avances. Ha actuado con decisión, señorita Truss, dijo. Quizá demasiado, pero no puedo dejar de reconocer que sus acciones estaban justificadas. Manipular un contrato es una grave violación de la ética profesional. Solo quería que se supiera la verdad, replicó Winslow, y proteger los intereses de la empresa. Bueno, sin duda has conseguido tu objetivo, asintió Harrison. Creo que va a ser difícil que la señorita Corbin conserve su puesto en Galveston Insurance Group después de lo de hoy. Winslow se sintió enfadado. Winslow no se regodeó en ello. Buscaba justicia, no venganza. Pero no podía negar que sentía cierta satisfacción por el hecho de que por fin hubiera salido a la luz la verdad. Esa tarde Bethany la llamó. «No te vas a creer lo que está pasando aquí», exclamó. Ferguson había despedido a Rivière nada más llegar a la oficina. Estaba tan furioso que hasta la recepcionista se asustó. ¿De verdad? Winslow no había esperado un desenlace tan rápido. No lo esperaba. Dijo que ella había puesto en peligro la reputación de la empresa y a un cliente clave, y que manipular el contrato era una violación inaceptable de la ética profesional. ¿Y Rivière?
Trató de poner excusas. Dijo que solo quería mejorar las condiciones para la empresa. Pero cuando Ferguson le mostró la opinión legal de Gulf Oil de que el contrato era contrario a la ley, no tuvo nada que decir. ¿Y ahora qué? Ferguson puso a Robert al frente del proyecto de Gulf Oil y Bethany hizo una pausa. Preguntó por ti. ¿Sobre mí? Se preguntó Winslow. Sí, quería saber si estaba en contacto contigo. Le dije que hablamos a veces. Me dijo que te dijera que quería hablar contigo. Winslow se quedó pensativa un momento. No había esperado que Ferguson quisiera ponerse en contacto con ella después de todo lo que había pasado. ¿Por qué? Preguntó finalmente. No lo sé exactamente, pero creo que quiere sugerirte que vuelvas. Después de lo ocurrido con Riviere, y dado que conoces el proyecto de Gulf Oil mejor que nadie, tendría sentido. Winslow no supo qué responder. Volver al grupo de seguros Galveston no entraba en sus planes, pero por otro lado sería la mejor forma de reconstruir su reputación en la comunidad profesional. Al día siguiente, Ferguson la llamó él mismo. Señorita Truss, comenzó sin preámbulos, debo pedirle disculpas. Los acontecimientos de los últimos días han demostrado que su despido fue el resultado de una manipulación, no un error suyo. Agradezco su confesión, señor Ferguson, contestó Winslow con contención. Me gustaría sugerirle que volviera a la empresa, continuó, como jefe del Departamento de Cuentas Corporativas. Es un ascenso con respecto a su puesto anterior. Winslow guardó silencio un momento, considerando la oferta. Es tentador, dijo finalmente, pero necesito tiempo para pensármelo. Ahora trabajo para Gulf Oil y tengo un compromiso con ellos. Claro que lo entiendo, aceptó Ferguson. Tómese su tiempo para pensarlo, pero sepa que las puertas de nuestra empresa están abiertas para usted. Tras su conversación con Ferguson, Winslow sintió una extraña calma. Había logrado su objetivo, recuperar su reputación y desenmascarar las manipulaciones de Riviere. Ahora tenía que elegir volver a Galveston Insurance Group en un puesto de mayor responsabilidad o continuar con Gulf Oil. Por la noche, recibió una llamada de Quentin. Era la primera vez que se ponía en contacto con ella desde su ruptura. Winslow, su voz sonaba insegura. Me he enterado de lo que pasó en la conferencia. Tú tenías razón sobre Riviere. Sí, la tenía, respondió ella con sencillez. Rompimos, continuó Quentin. Después de que la despidieran, cambió por completo. Se enfadó, culpó a los demás de sus problemas. Me di cuenta de que estaba equivocado con ella. Y sobre ti y sobre mí. Quentin, le interrumpió Winslow con suavidad. Todo eso es pasado. Los dos cometimos errores. Tú me traicionaste. Yo estaba demasiado absorto en mi trabajo para darme cuenta de los problemas de nuestro matrimonio. Pero eso ya no importa. Me gustaría hacer las cosas bien. Podía oír la esperanza en su voz. ¿Quizá podríamos intentarlo de nuevo? Winslow suspiró. Hace un mes podría haber considerado la posibilidad. Pero ahora, después de haber pasado por la terrible experiencia, sentía que había superado la relación. No, Quentin, dijo con firmeza. No podemos volver. Han cambiado demasiadas cosas. Yo he cambiado. Y creo que tú también. ¿Has conocido a alguien? Había celos en su voz. No es eso. Es que me he dado cuenta de que merezco algo más que una relación basada en la desconfianza y la traición. Y tú también te mereces una oportunidad de encontrar el amor verdadero. No volver conmigo solo porque Riviere te decepcionó. Tras su conversación con Quentin, Winslow permaneció largo rato sentada en el balcón del piso de Lorraine, contemplando las luces de la ciudad. Se sintió extrañamente aliviada, como si se hubiera desprendido de un gran peso que llevaba sobre los hombros desde hacía mucho tiempo. Al día siguiente tomó una decisión y llamó a Ferguson para aceptar su oferta. El puesto de ejecutiva de cuentas era exactamente lo que había estado buscando todos estos años. Y ahora que había recuperado su reputación, podía desarrollar todo su potencial. Harrison comprendió su decisión de abandonar Gulf Oil. Se ha ganado este ascenso, señorita Truss, le dijo. Y aunque echaremos de menos su profesionalidad, me alegro de que se haya hecho justicia. El primer día en su nuevo puesto, Winslow se encontró con Riviere en el vestíbulo del edificio de oficinas. Su antigua colega parecía perdida y enfadada. Llevaba una caja de efectos personales empaquetada desde su despacho. ¿Está contenta?, preguntó Riviere con amargura. Me has arruinado la carrera.
No, Riviere, respondió Winslow con calma. Arruinaste tu propia carrera cuando decidiste manipular documentos e inculpar a tus colegas. Yo solo mostraba la verdad. ¿Qué sabes tú de la verdad? Riviere resopló despectivamente. Eres como todos los demás, dispuesto a hacer cualquier cosa por tu carrera. No, solo hago mi trabajo honradamente. Winslow la miró directamente a los ojos. ¿Y sabes qué? La competencia siempre encontrará su lugar. Pasó junto a Riviere y subió a su planta, donde la esperaban un nuevo despacho y nuevas responsabilidades. Por primera vez en mucho tiempo sintió confianza en el futuro. Había demostrado su profesionalidad no solo a los demás, sino también a sí misma. Antes de ponerse a trabajar, Winslow miró la foto de la bahía de Galveston que había colocado en su nuevo escritorio. La ciudad que amaba le parecía ahora aún más querida. Aquí había pasado por la adversidad y había ganado.